La primera pregunta de la segunda ronda es: ¿cómo rescataría la lengua maya y las tradiciones del pueblo indígena? Tiene la palabra el candidato Joaquín Díaz Mena. Tenemos que impulsar la identidad de nuestro pueblo con lo maya. Hay que aceptar, de manera personal, lo acepto como una vergüenza no hablar nuestra lengua maya. Definitivamente, por yo provenir de un puerto, se habla muy poco la lengua maya en los puertos yucatecos, pero me hubiera encantado poder hablar nuestra lengua. Tenemos que incentivar en los municipios la educación con enfoque intercultural bilingüe, si es posible, hasta el nivel superior, para que podamos tener estudiantes natos del pueblo maya estudiando hasta una carrera en su propia lengua y poder promover que se siga hablando. Esto tiene mucho que ver también con la pobreza que vive Yucatán en el interior del estado. Tenemos que apostarle a rescatar el campo yucateco en todos sus factores, principalmente en la parte de la agricultura, en la parte de las pequeñas parcelas, porque hoy por hoy el hijo del campesino ya no quiere ir a trabajar a la parcela, quiere viajar, quiere salir a estudiar una carrera y posteriormente no regresar a la zona donde creció, cuando podemos realmente incentivar que pueda tener una carrera en su propia zona donde ha vivido siempre y posteriormente poder trabajar en las parcelas que sus padres les heredan, pero con la calidad de transferencia de tecnología, de acceso a financiamientos, de actualización de la forma en la que se ha trabajado, pasando de la agricultura o la ganadería extensiva y de temporal por sistemas tecnificados que hoy por hoy son los que le están dejando más recursos al campo y que tenemos que ir hacia allá. De nada serviría tanta investigación que se lleva a cabo con recursos del gobierno si no impacta en el bolsillo de la gente más pobre de Yucatán, y en este caso la gente del pueblo maya puede tener opciones para sus hijos el día de mañana, para que la pobreza ya no sea el destino de los hijos de aquellos que por ancestros han heredado nuestra lengua maya. Queremos impulsar también que las escuelas bilingües tengan mejores condiciones de infraestructura. Es una pena decirlo, pero las escuelas más alejadas de Yucatán, muchas de ellas no cuentan con un ventilador o los baños están en pésimas condiciones, y creo que la infraestructura educativa la tenemos que mejorar para garantizar a esos niños mayas que reciban en su propia lengua su educación, pero también en una escuela con mejor calidad. Muchas gracias. Chente Quintanín Maya, Mishmach, de candidatos Cutano Maya. Es decir, solo yo hablo maya y me siento muy orgulloso de haber nacido en una hacienda de poco menos de 50 habitantes. Bueno, eso me permite comprender exactamente la importancia. La cultura maya es una de las culturas más fuertes, más potentes de la humanidad. Pero no estamos hablando de una cultura muerta, estamos hablando de una cultura viva. Nuestros mayas contemporáneos son portadores de esa gran cultura. Por eso he propuesto que seamos el primer estado bilingüe de la República, que reconozcamos el maya. El 60% de la población de Yucatán habla maya, muchos de ellos son bilingües, ya son muy pocos los que son monolingües en maya, y entonces que la educación sea bilingüe. Y eso nos va a permitir además de conservar la lengua maya, tener la posibilidad de entender mucho más fácil otros idiomas, incluido el chino mandarín, que será muy pronto una de las lenguas más importantes del mundo. Pero miren, hay muchas cosas que todavía no conocemos, que se conocen afuera. El antropólogo Michel Bocará recopiló una enciclopedia de los cuentos populares. Yucatán, igual que los chinos, es uno de donde existen más cuentos populares. Hay una enciclopedia editada en francés y en maya, obviamente en Francia, que contiene 400 cuentos populares. Nosotros nos debemos de sentir orgullosos de eso. Y para eso, los 600 millones que hoy no sabemos dónde quedan, que administra Cultur, tendríamos que devolvérselo a nuestros mayas. Esos 600 millones yo propongo que se distribuyan de esta manera.
cuando menos en 4 partes, veremos la proporción, pero una de ellas en proyectos productivos en los 25 municipios donde hoy está la zona más pobre, pero es donde las tradiciones son más fuertes. Otra parte en el rescate de toda esta cultura, otra parte en la difusión y otra parte directamente a proyectos de educación en los 25 municipios. Uno de los polos que estoy proponiendo está en Yaxcabá precisamente, que es uno de los municipios más marginados, pero es donde está más fuerte nuestra cultura. Uno de los elementos que puede dinamizar esa región es establecer un campus de la Universidad de Yucatán y del Tecnológico en ese municipio para que vayamos allá y conozcamos esto y entendamos la fortaleza de nuestra cultura. Una cultura que todos los yucatecos somos herederos. Muchas gracias. Estamos haciendo una propuesta en conjunto con nuestro candidato a la alcaldía de Mérida, Hernán Barrera, de un transporte público metropolitano, ya no solamente de la ciudad, sino incluir en este proyecto a las comunidades que están conurbadas con la ciudad de Mérida, donde la mayoría de la población de estas ciudades trabaja en nuestra ciudad. Tenemos que privilegiar terminar el periférico de la ciudad de Mérida en sus carriles de desaceleración, donde proponemos un transporte en circular que pueda hacer transversales las rutas con el mismo boleto y generar también rutas de sur a norte y de oriente a poniente con un mismo boleto. Eso va a beneficiar a los usuarios como eje principal de este proyecto para darles una movilidad más ágil y una movilidad más económica. Tenemos que convencer a los permisionarios del transporte de que no vamos en contra de ellos, sino vamos a garantizar que este proyecto sea autofinanciable a mediano plazo para poder cambiar la infraestructura y sobre todo las unidades para dar un mejor servicio a los ciudadanos que tienen que ser los usuarios los que se puedan beneficiar de manera directa. Aspirar a que la ciudad de Mérida el día de mañana tenga un transporte público tal para que los que tengan automóvil prefieran dejar su auto en casa y poder utilizar el transporte público, lo que generaría, por supuesto, pues un mayor cuidado de nuestro medio ambiente, pero sobre todo para generar que el transporte ayude a las clases más desprotegidas. La pobreza urbana que se vive en el sur de la ciudad de Mérida, gran parte tiene que ver con el gasto que hace una familia que sale y toma 2 autobuses en la mañana y 2 por la tarde, gastando alrededor de 24 pesos diarios. Eso impacta duramente en el ingreso familiar y nosotros queremos apoyar a las clases que menos tienen haciendo un transporte público que beneficie al usuario en agilidad y en costo. Gracias. Bueno, como gobernador del estado, si bien hay que interesarse en Mérida y la zona metropolitana por ser el asentamiento humano más grande, hay que tener una visión de conjunto del transporte en el estado y ciertamente hay que modernizar el transporte de Mérida. Muchas de las concesiones, el manejo de las concesiones hoy se manejan con criterios políticos totalmente, con criterios corporativos y eso hay que resolverlo. Hay que hacer concesiones definitivas para que no sean presas los propios empresarios, incluso del control político que hoy tiene el PRI sobre ellos. Hablo de los taxistas y hablo de los autobuses de transporte. Habrá que modernizarlos, habrá que crear sistemas modernos como existe en el Distrito Federal. Por ejemplo, el Metrobús ha sido un factor de resolver problemas de tráfico, de disminución de tiempo de transporte y de costo para los permisionarios y de costo para los usuarios. Pero yo creo que debemos de enfocar, y ya lo he dicho, para cambiar todo el modelo de desarrollo. Las carreteras y el transporte hoy están hechos para transportarlas por las mañanas a cientos de trabajadores de la zona enequenera y la zona maicera hacia Mérida. Basta pararse en el periférico para verlo. Eso hay que cambiarlo.
Hay que generar empleo en esos 14 polos de desarrollo que cubran todo el estado, y hay que generar entonces transporte hacia esos polos de desarrollo, construyendo obra pública, construyendo las carreteras necesarias, construyendo la infraestructura necesaria y complementaria para eso. En el debate pasado decía el candidato del PRI: voy a hacer 20 grandes obras que cambien la economía de Yucatán. No tiene idea lo que es la economía, y no, 20 obras no cambian la dinámica económica. Lo más que hacen es beneficiar en un tiempo a los productores de materiales de construcción y algunas empresas. Es al revés. La obra pública debe de ir en función del modelo de desarrollo que diseñemos. Y para mí, la obra pública irá a esos 14 polos de desarrollo. Hablo de infraestructura de vivienda, hablo de transporte, hablo de nuevos conceptos que mis adversarios políticos sencillamente veo que no tienen la más mínima idea. Siguen con generalidades, con planteamientos que no tienen que ver nada con la transformación real del Estado. Bueno, ya en otra oportunidad tocaré otro punto. Muchas gracias. Gracias. Primero que nada, queremos convertir a Mérida en un producto turístico de calidad mundial. Creo que tenemos para esto que invertir primero en infraestructura turística, con mejores paradores turísticos para quien nos visita. Y segundo, tenemos que hacer un planteamiento por regiones de los atractivos de Yucatán, que es muy rico en este sentido, porque tenemos Chichén Itzá como una de las 7 maravillas de la humanidad, tenemos el ecoturismo, las rutas de cenotes, las rutas de convento, las ciudades coloniales. Tenemos que impulsar una promoción estratégica de nuestro estado en el mercado potencial que está buscando lo que nosotros tenemos, como las ciudades de Europa, de Asia y algunos estados de la Unión Americana. La propuesta en turismo en este sentido, que el fideicomiso turístico que normalmente el sector turístico de Yucatán ha direccionado hacia dónde va el gasto que genera este ingreso por el impuesto al hospedaje del 3%, hoy por hoy este gobierno se los ha quitado en los hechos. ¿Por qué? Porque en el documento lo manejan ellos, pero le han infiltrado algunos consejeros a este fideicomiso para que sea el gobernante en turno el que decida qué hacer con ese dinero. Yo me he comprometido a que el secretario de Turismo va a ser consensuado el nombramiento con el sector turístico para poner una persona con la capacidad profesional y ejecutiva para sacar adelante al turismo, y que lo que se recaude al año por impuesto al hospedaje, mi gobierno va a aportar una parte igual para duplicar el monto de ese dinero que se use para mejorar la infraestructura y para mejorar la promoción del Estado. Queremos fortalecer también a Mérida como un lugar de segunda residencia para promover el turismo de la tercera edad, de estadounidenses y canadienses que se retiran y puedan venir a nuestra ciudad. Para ello tenemos que mejorar la oferta de servicios de salud privada que tenemos, mejorar por supuesto el centro histórico, la cultura y la vida nocturna, y queremos promover también el turismo en el mercado de congresos y convenciones. Ha disminuido en los últimos años la afluencia a Mérida con 1.8 noches de hospedaje promedio a 1.5, porque este gobierno no tiene gente preparada en congresos y convenciones, y esto se contrata 2 años antes, y si no hacemos algo pronto, en 2013 y 2014 no tendremos un número adecuado de visitantes en este sentido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como dije, el turismo es uno de los grandes sectores en el que tienen potencialidades de desarrollo el Estado. Por eso hay que concebir el turismo de una nueva manera. En principio hay que concebirlo integralmente. Hoy llegan 1.200.000, 1.500.000 al año de visitantes. Tenemos que ver que en el próximo sexenio dupliquemos anualmente ese número de visitantes, es decir, que deban de ser por lo menos 3 millones. Para eso, si bien tiene que incrementarse la promoción y tenemos que hacer competitivos los servicios turísticos, tenemos que dar un giro. Tiene que dejar de ser el turismo prehispánico nada más y el turismo dirigido a Mérida. Eso es muy bueno,
hay que potenciarlo, hay que cuidarlo, hay que hacerlo competitivo, pero creo que hay que darle una mayor integralidad. Por ejemplo, tenemos que marchar hacia el turismo ecológico. Yucatán tiene muchos recursos naturales y habrá que organizarlo, no solo decir que hay bellezas naturales y que pueden visitar los montes y los cenotes, hay que crear la infraestructura necesaria. El turismo es venta de servicios también, hay que crear el turismo religioso, hay que rescatar todos los edificios coloniales y del siglo XIX, particularmente iglesias y conventos que hoy están incluso en peligro de caerse, para hacer un circuito de turismo religioso también. Pero sobre todo, sin entrar en competencia con la Riviera Maya, tenemos que hacer nuestro sitio de playa en Yucatán. Por eso yo he propuesto, como uno de los 14 polos de desarrollo, hacer el polo turístico en la zona de Telchac, San Crisanto, Chavijao. Va despegando, ya hay algunas instalaciones, pero tenemos que acelerar eso, tenemos que hacer inversiones, fuertes inversiones en infraestructura, en carreteras de acceso adecuadas, en infraestructura comercial y también infraestructura de educación y infraestructura de salud. Y para incentivar la inversión hotelera, vamos a hacer lo que ya he dicho, el banco estatal, que sobre todo sirva para otorgar garantías para las inversiones. Y el otro, la incubadora de negocios, junto con la iniciativa privada, que va junto con esto del banco estatal, para que los inversionistas privados estén dispuestos a entrarle. El Estado va a aportar capital de riesgo. Y el otro es que tendremos que buscar que los beneficios del turismo se dejen de quedar en Muna, en Mérida y Valladolid y algún otro municipio, para extenderlo a todos los municipios o al mayor número posible de municipios, estableciendo una red de pequeños hoteles y servicios para el turismo. Gracias. De esta manera concluimos la segunda ronda y comenzamos la tercera con una pregunta elaborada por el movimiento Yo Soy 132 Yucatán. Bueno, les debo de decir que en el debate anterior el candidato del PRI dijo que Yucatán era el estado con menos desempleo. Es cierto estadísticamente eso, pero la realidad es una verdad terrible, porque nosotros tenemos el fenómeno nacional, y en este caso estatal, que donde hay menos desarrollo es donde aparentemente hay menos desempleo, y eso se debe a que las estadísticas no son muy buenas porque no se registran empleos formales, y por el otro lado los sueldos son muy bajos. Mérida tiene salarios relativamente altos, de alrededor promedio de 14,000 pesos mensuales, pero tenemos 60% de la población que está por debajo de la línea de pobreza, 2 salarios mínimos. Entonces la polarización y el promedio pues ojalá todos ganáramos cuando menos 5,000 pesos. La verdad es que es un sector muy pequeño el que tiene ingresos altos y una base de la pirámide muy grande. ¿Qué hay que hacer? Pues nuevamente regresar a generar los empleos suficientes, a hacer grandes inversiones, a encender nuevos motores de la economía, y también para proteger los salarios y proteger a los trabajadores, darle autonomía a la Junta de Conciliación. No puede seguir siendo la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán una dependencia. Ese es otro organismo que hay que descentralizar del Ejecutivo, y que al trabajador le vaya según la línea que mande el Ejecutivo, porque no hay decisión que tome el presidente de la Junta de de la Junta de Conciliación y Arbitraje que no sea consultada, cuando menos con el secretario general del gobierno. Eso hay que terminarlo. Tenemos que también trabajar por una justicia laboral adecuada. Yo he dicho, hay que crear nuevo entorno. Tenemos que reformar la economía, tenemos que reformar el modelo de desarrollo, pero tenemos que hacer también una reingeniería del gobierno, transformar el gobierno, modernizarlo, adecuarlo a las nuevas necesidades del desarrollo del Estado, cosa que no está ocurriendo en este momento. Muchas gracias. Gracias, candidato. Nosotros estamos proponiendo promover la inversión y el empleo en Yucatán, promoviendo precisamente la industria
que mi gobierno sea facilitador para aquellos inversionistas de fuera que quieran venir a asentar en Yucatán empresas que puedan generar esos empleos mejor pagados. Y por otra parte tenemos que buscar mayor competitividad de nuestros egresados, de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes y de la población en general que quizás hoy no tenga una preparación profesional, que ya están en el mercado laboral, para lo cual nosotros estamos proponiendo capacitarlos y actualizarlos en los oficios que llevan a cabo. Yucatán es uno de los pocos estados que no cuenta con un instituto estatal de capacitación. Tenemos algunas escuelas que son federales, que tienen la aportación de la capacitación. Yo planteo hacer un instituto estatal de capacitación para que aquellos técnicos, aquellas personas que están en algunos oficios, como pudieran ser guías de turista, meseros, etcétera, puedan recibir una capacitación adecuada para mejorar su competitividad personal y esto llevarlos a poder ser empleados por empresas que busquen precisamente esta mayor capacidad, esta mayor competitividad. Por otro lado, hemos comprometido que la Secretaría de Fomento Económico también sea nombrado el cargo a través de un consenso con las cámaras empresariales. Hoy el diagnóstico de cómo está Yucatán está hecho ya por las cámaras empresariales. Hay propuestas que nos han entregado, inclusive por gente capaz del Tecnológico de Monterrey, y que nosotros nos hemos comprometido ya a encauzar todas estas propuestas para generar un desarrollo económico en el Estado que pueda detonar en los próximos años una mayor oferta de empleos y de salarios mejores para la población yucateca. En la medida que mi gobierno aporte su parte para financiar a que las empresas yucatecas puedan crecer su base laboral y para financiar también a aquellos emprendedores que puedan crear más y mejores empleos, vamos a estar generando una derrama económica que va a redundar en que nuestros jóvenes egresados puedan obtener mejores salarios en el mercado laboral. Hay que decir que ese es un tema regido por la legislación federal. Si ustedes son curiosos o los que nos están escuchando, vean en las hemerotecas o vean en las bibliotecas los artículos que escribí y el libro que publiqué sobre la reforma agraria y la agricultura en Yucatán en 1992, cuando se aprobó la ley del 27 constitucional que ha permitido el despojo, sobre todo de las tierras más valiosas, a los indígenas y campesinos, no solo de Yucatán, sino de todo el país. Pero creo que nuestro candidato nos puede ilustrar, porque en el gobierno del Patricio Patrón se dedicaron a eso. Incluso el propio, recuerden ustedes que yo cuestioné muy fuertemente al gobernador porque un día salió a anunciar que había nombrado a un tercero para comprarle tierra a los ejidatarios de Uruguay y para que les pagaran menos sus tierras. Esto nos lo podría ilustrar perfectamente el candidato, porque pues son las mismas prácticas del PRI. Yo me acuerdo muy bien que por lo que contestó el gobernador no entendía ni siquiera de la gravedad de lo que estaba haciendo. Sin embargo, habremos de crear y fortalecer lo que se llama el departamento agrario. Hoy le cambiaremos de tierra porque de nombre, porque ya es una designación muy antigua. Ahora tendremos que ver y tendremos que apoyar a los ejidatarios, a los indígenas, particularmente de las zonas más pobres, para que puedan utilizar sus tierras. Finalmente, el problema de que vendan sus tierras es porque no tienen más opciones. Yo por eso he dicho que en esos 25 municipios vamos a hacer, sin que entre en contradicción la inversión, por ejemplo, difundir masivamente la tecnología del invernadero y de otro tipo de tecnologías, porque como bien se dijo acá, hay que conservar las tradiciones, pero no en medio de la pobreza. Podemos conservar nuestra riqueza cultural en medio del bienestar, y eso lo tenemos que hacer. Tenemos las investigaciones, tenemos los conocimientos suficientes, hay una escuela de antropología aquí bastante prestigiada y por lo tanto debemos de hacerlo. Conservar nuestras tradiciones no significa conservar la pobreza.
Tampoco significa que siga el campo con un nivel de vida paupérrimo y la zona urbana de Mérida cada vez alejándose más. Debemos de aspirar a que Yucatán sea como los países desarrollados en los que hay muy poca diferencia entre el campo y la ciudad. Por el contrario, incluso el nivel de bienestar por la cercanía con la naturaleza es mucho mejor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Mi propuesta en este sentido va en garantizar a quienes hoy tienen la propiedad de la tierra en la zona rural y que por falta de apoyo del gobierno del estado la están rentando, la están vendiendo, precisamente puedan recibir de mi gobierno el apoyo para que trabajen sus propias tierras. Solamente en el último año 200 millones de pesos se devolvieron a la federación por falta de apoyos efectivos al campo. A través de la Procuraduría Agraria se están trayendo recursos federales a través de la Zagarpa, pero que requieren una decisión definida del gobierno del estado para que podamos hacer estas aportaciones y poder llevarlos a cabo. Una de las propuestas que nosotros traemos en cuestión de la vivienda cercana a la ciudad de Mérida y en la zona conurbada es precisamente que el gobierno del estado pueda tener esta rectoría para abaratar las tierras, para que los que son constructores de vivienda en el momento que la vayan a otorgar puedan garantizar la urbanización, precisamente que se puedan dar estas tierras no a especuladores, sino a los verdaderos beneficiarios, para evitar que se repitan esquemas que en el pasado afectan a todos, no solamente al campesino, sino también a los que van a adquirir una vivienda. Queremos ser la parte rectora para que cuando se vaya a hacer un fraccionamiento, el gobierno pueda adquirir la tierra, abaratarla y posteriormente garantizar que cuando la gente compre una vivienda ya tenga un centro de salud, una escuela de nivel básico, los parques que se requieren en los centros recreativos dentro de los fraccionamientos, etc. De tal manera que lo que queremos nosotros garantizar en mi gobierno es mi aportación anual mínima de 200 millones de pesos al campo, que junto con Alianza juntaríamos una bolsa de 600 millones aproximadamente, para que tengan una idea de esto, solamente en 2010 fueron 600 millones todo lo que se solicitó en el campo yucateco de proyectos y que no fueron atendidos. De tal manera que si nosotros garantizamos este financiamiento, los que hoy tienen pequeñas parcelas no tendrán necesidad de deshacerse de ellas por la pobreza extrema que vive el campo, sino podemos reactivar con proyectos su economía familiar.